Tenemos en la sintonía de Radio Valencia a María José Moragues. Ella ha ganado recientemente una sentencia en la que se le reconoce el servicio activo en el periodo que estuvo en excedencia por el cuidado de sus hijos. Ella es habilitada nacional. María José, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Manuel. En concreto, ¿por qué denunciaste? Pues mira, yo en 2014 nació mi primer hijo y solicité una excedencia cuando finalizó el periodo de baja maternal y bueno, el Ministerio me la concedió y en la resolución de concesión decía explícitamente que la excedencia por cuidado de hijos, como dice el EBEP, es una situación que computa efectos de trienios, de carrera profesional, es una situación asimilada al alta en la Seguridad Social. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando fui a participar en el siguiente concurso de traslado de puestos de trabajo, cuando publicaron la relación de méritos de los funcionarios, de mi cuerpo de funcionarios, de la Administración local con habilitación de carácter nacional, me di cuenta que tenía menos puntos en la parte de servicios prestados y también en la parte de permanencia en el mismo puesto de trabajo. Yo pensaba que era un error y llamé a la Dirección General de Función Pública y me dijeron que yo había estado de excedencia por cuidado de hijos y que por lo tanto ese tiempo no me había computado como servicio activo y que además había perdido los puntos de permanencia en el mismo puesto de trabajo, que es una especialidad de nuestro cuerpo de funcionarios. Entonces, decidí recurrir porque no solo porque me pareciera injusto, sino porque entendía que no estaban interpretando correctamente la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, que protege la situación de la excedencia por motivos de conciliación de la vida personal y familiar y sobre todo por el hecho de que no menoscabe esta situación la promoción profesional de las personas que se acogen a ella y porque entendía que no estaban aplicando correctamente el Estatuto del Empleado Público. Lo recurrí en vía administrativa, el Ministerio lo desestimó, pero ya de la mano de Cosital fuimos al contencioso y lo ganamos en primera instancia en el Tribunal Superior de Justicia, aquí en la Comunidad Valenciana, pero el Ministerio recurrió ante el Supremo y bueno, la sentencia, pues ya sabéis lo que dice, no nos dio la razón a nosotros. Imagino que satisfecha y de esta situación que puede beneficiar ahora a muchísima gente, ¿no? Sí, la verdad es que estoy muy contenta y muy orgullosa, la verdad, de haber luchado por esto, que sé que beneficia a mucha gente, sí. Pues María José, muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Una sentencia que crea jurisprudencia y de la que se van a beneficiar habilitados nacionales de toda España. Y de eso hablamos con la presidenta del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Valencia, es Vanessa Felip. Vanessa, buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué va a repercutir esta sentencia para el resto de, sobre todo, habilitados nacionales? Bueno, pues va a repercutir de forma definitiva porque va a significar el que la orden de 10 de agosto del 94, que es la que establece las normas sobre concursos de provisión de puestos reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, se interprete precisamente en este sentido. Esta orden, como digo, es del 94 y en base a la misma, pues parecía que existían dudas sobre cómo se tenían que valorar aquel periodo de tiempo en el que una funcionaria, un funcionario con habilitación de carácter nacional se encontraba en una situación de excedencia por cuidado de hijos. En este caso, con esta sentencia se pone de manifiesto ya claramente que no depende de las bases de la convocatoria del concurso, sino que se aplica de forma directa la Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, de forma que se tiene que interpretar que el periodo que un trabajador, que un funcionario con habilitación de carácter nacional o una funcionaria de este tipo esté en situación de excedencia por cuidado de hijos, debe computar de la misma manera que si estuviera en servicio activo, no menoscabando así su carrera profesional. Esto tiene incidencia tanto en cuanto a ese periodo de tiempo, a computarlo como servicio activo, como asimismo otro de los aspectos que se valoran en los concursos, que es la denominada permanencia. Por tanto, afectaba a esos dos méritos, digamos. Esto es importante porque nosotros los funcionarios y funcionarias con habilitación de carácter nacional tenemos cada año 2 concursos en los que tenemos la opción de cambiar de puesto de trabajo
y es en esos concursos donde se lleva a cabo, pues bueno, se tienen en cuenta estos méritos. Entonces, si a ti no se te valora de la misma forma por haber estado en situación de excedencia por cuidados de hijos, de la misma, o sea, si no se te computa a efectos de situación de servicio activo, pues te encuentras en una posición de desventaja con respecto del resto de trabajadores que no se encontraban en esta situación. Y esto además repercutía de una forma importante en las mujeres porque pues bueno, estadísticamente parece que somos más mujeres que hombres las que solicitamos este tipo de excedencia para poder conciliar vida familiar y laboral. Se acaba, por tanto, con una discriminación que veníais padeciendo las mujeres, las habilitadas nacionales. Vanessa Feli, presidenta de COSITAL, del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Valencia. Como siempre, muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a vosotros.